Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta sexta y penúltima videoconferencia jurídica del curso Prisión Preventiva y Medidas Alternativas. Este curso forma parte del programa de formación continua en garantías penitenciarias, el cual está dirigido a jueces, secretarios, ayudantes judiciales, fiscales, secretarios y asistentes de fiscal y defensores públicos. En esta tarde nos acompaña el doctor Luis Nelson Rodríguez Vázquez, a quien de antemano le agradecemos haber aceptado participar como ponente en esta videoconferencia. Antes de iniciar, me permito realizar las siguientes recomendaciones. Cada participante asistente debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y apellido. Por favor, no usar sobrenombres ni alias. Con la finalidad de registrar su asistencia, en la sección del chat pueden ya encontrar el link de registro de asistencia donde pueden, por favor, registrar su asistencia. No es necesario que escriban sus datos personales en la sección chat del Zoom de forma manual, sino que deben ingresar al link que está allí indicado y registrar allí correctamente sus datos. Especialmente la cédula y el correo electrónico deben estar escritos perfectamente para poder luego comunicarnos con ustedes respecto a la evaluación y certificados. Le solicitamos también a las personas que pueden tener encendidas sus cámaras, les recomendamos colocarse en un lugar cerca del wifi y también les mencionamos que sus micrófonos están silenciados con el fin de evitar interferencias durante la exposición que va a realizar el doctor. Sin embargo, si tienen preguntas técnicas, preguntas académicas en torno a la conferencia que el doctor va a dictar, las pueden plantear por escrito en la sección del chat y al finalizar se dará lectura. No se acepta el planteamiento de casos personales, sino únicamente preguntas técnicas y académicas en torno a la temática a desarrollar. Continuamos entonces, tenemos la tarde de hoy al doctor Luis Nelson Rodríguez Vázquez, quien es licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, abogado de los tribunales y juzgados de la República, doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales y juzgados de la República, diplomado superior en Derecho Procesal, especialista en Derecho Constitucional y Administrativo, especialista en Derecho Penal, magíster en Derecho Penal y en cuanto a su experiencia profesional, ha sido intendente general de policía de Chimborazo, gobernador encargado de la provincia de Chimborazo, director del Centro de Rehabilitación Social de Riobamba, vocal del Consejo Provincial de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de Chimborazo, director de la Agencia Nacional de Tránsito de Chimborazo, asesor jurídico del Sindicato de Choferes Profesionales de Chimborazo, juez de la Unidad Judicial de Violencia de Riobamba y actualmente es juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Riobamba. El doctor nos va a ayudar con el análisis de la sentencia 2533-16-EP de 28 de julio de 2021 sobre el derecho a la libertad personal de las personas en movilidad humana. Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Un cordial saludo a todos los que se han conectado esta tarde para poder charlar sobre algún tema que es de importancia. Solamente quiero que me confirmen, por favor, si se logra escuchar perfectamente para no tener inconvenientes. Y de no ser así, me hacen llegar, me hacen conocer para poder ubicar o para poder mejorar el sistema tecnológico. Pues bien, con este pequeño antecedente, efectivamente, se ha solicitado se haga un análisis correspondiente a la sentencia 2536-16-21 referente a la vulneración del derecho y la situación de movilidad humana de los extranjeros. Pero sin embargo es necesario hacer un análisis correspondiente en relación a lo que significa a ver, perdón un ratito, a ver si es que quería compartir pantalla. A ver. No, se me acabó de perder. Pues bien. El icono, doctor, está abajo al lado del chat.
Es el icono verde que dice compartir pantalla. Sí, sino que tenía acá en el escritorio y... No se preocupe, le esperamos para que pueda compartir la A ver, presentación. esperemos un rato. Sí. Bien, compartiendo. A ver. A ver, compartir. Eso. Correcto. No sé si ya me pueden observar. Todavía no, doctor. Todavía no estamos viendo su pantalla. Ahora sí estamos ya viendo su presentación. Sí. Ahorita no le escucho, doctor. Tiene que activar el audio, por favor, perdón. Listo, ahí sí le vemos. Está un poquito chiquito. Si le puede poner en presentación o ampliarle un poquito, tanto mejor. A ver, esperemos un ratito que prácticamente... ¿Se me escucha? Sí, le escuchamos. Y ya, entonces le vamos a poner, ampliar un poquito más. Ahí tal vez. Ahí está perfecto, sí. Ya, correcto. Listo. Previo a analizar la correspondiente sentencia que es materia, quisiera hacer un pequeño resumen de lo que significa prácticamente el habeas corpus y la historia que lógicamente ha tenido en la República del Ecuador. El habeas corpus como tal proviene del latín que significa cuerpo presente o también que traigan el cuerpo o traigan tu cuerpo. Generalmente lo que se refiere, esta expresión es a la presentación física de la persona para comprobarse su integridad. En el Ecuador aparece esta garantía a partir de la Constitución Política del año 1929, sin embargo, en principio fue meramente declarativa. El artículo 151.8 disponía que la competencia para conocer, tramitar y resolver la tenía la magistratura que señalaba la ley. Con el decreto legislativo publicado en el Registro Oficial número 40 del 8 de diciembre de 1933, se estableció la autoridad ante la cual se debía tramitar el habeas corpus y su sumario proceso. La Constitución de 1945, 46, 67 y 79 tiene un similar contenido. Acerca de la acción, reconocía en principio la competencia al presidente del Consejo Municipal y adicionalmente el nombre del alcalde. En el año de 1979, además, el trámite se desarrollaba en los siguientes pasos: la presentación, la acción, el orden de la audiencia y la resolución. Prácticamente este texto constitucional de 1979 disponía que la libertad será ordenada si no se presenta al recurrente, si no se exhibía la orden de privación de libertad, si la orden de privación de la libertad no reúna los requisitos de ley, si se hubiesen cometido vicios de procedimiento y si se hubiese justificado el fundamento del recurso. En forma posterior, se realizan codificaciones correspondientes a los años 1984, 1993, 1996, 1997. Sin embargo, el contenido de las disposiciones constitucionales que prescribían el habeas corpus tenía una similitud con la Constitución de 1979. Por su parte, la Constitución de 1988 incorporó su tratamiento en el artículo 93, siendo competencia del alcalde o quien hiciera sus veces la jurisdicción y es el competente la jurisdicción en donde es detenido. La diferencia con el texto de 1979 es que se añade aquí ya responsabilidad civil y penal en caso de que el alcalde no tramite la misma.
Cabe señalar que la Ley de Régimen Municipal expedida en 1974, en su artículo 74, establecía la sustanciación del habeas corpus ante el alcalde, bajo las mismas premisas y similitudes ya señaladas posteriormente. En el año 2005 se aprobó la Ley Orgánica de Régimen Municipal, cuyo artículo 71 se mantenía esta acción, que posteriormente fue derogada con la expedición de la Constitución de 1998, de la del 2008. Es decir que, solamente para contextualizar un poco la historia de esta institución del habeas corpus, empezó al inicio, y recuérdense que antes tenían los presidentes municipales y luego los alcaldes esta facultad para poder otorgar y para poder entregar el habeas corpus, y lógicamente a aquellas personas que se creían o que estaban indebidamente privadas de su libertad. Pero con la expedición de la Constitución del 2008, estas facultades desaparecen y lógicamente que ya entregan a la función judicial. Así, la Constitución aprobada el 28 de septiembre del 2008 y publicada en el Registro Oficial 449 del lunes 20 de octubre del 2008, en el título 3 de las garantías jurisdiccionales, capítulo 3, sección 3, establece que el habeas corpus es una acción cuyo trámite le corresponde al órgano judicial. Es decir, que ya con la Constitución del 2008 los alcaldes dejan de ser competentes y lógicamente son los jueces constitucionales los que van a reconocer. Pues con esta Constitución se le declara ya al Ecuador como un Estado constitucional de derechos, es decir, que deja de ser un Estado social de derechos. Este cambio significa un avance, en primer lugar, en consideración al valor de la norma constitucional, y en segundo lugar, en las definiciones del Estado, que en primera instancia tendrá la obligación de garantizar la vigencia y la protección de los derechos reconocidos en la Constitución a través de una justicia constitucional independiente, eficiente y gratuita. En el caso del habeas corpus, la Constitución del 2008 tiene algunas innovaciones, como la competencia que hoy corresponde a los jueces y juezas, básicamente, que está establecido que todos los jueces de nivel tienen estas facultades y pueden conocer. Aquí hay que hacer la diferencia correspondiente, que lógicamente aquellas personas que se encuentran ya privadas de libertad, esos, de acuerdo a la sentencia de la Corte Constitucional, tienen exclusiva competencia aquellos jueces de garantías penitenciarias, es decir, los que ya se encuentran con sentencia ejecutoriada. Es por eso que los últimos casos de conmoción nacional que se dieron, quienes tuvieron competencia para conocer, para resolver el habeas corpus, que tiene como fin, todos sabemos, determinar la libertad, pero también la integridad física y la salud, han sido los jueces de garantías penitenciarios. El trámite, la presentación de la acción se puede presentar medidas preventivas a los actos denunciados. Al gozar de presunción de la verdad de los hechos denunciados, se revierte la carga de la prueba en contra del legitimado activo. Se convoca la audiencia, en cuyo caso también el juez dispone medidas preventivas de ser conveniente. La audiencia en la cual se puede admitir pruebas o abrir inclusive la prueba, y la sentencia correspondiente. En la diferencia con la Constitución del 98 es que la persona podría acogerse a este recurso y era quien se consideraba estar ilegalmente privada de la libertad, mientras que la Constitución del 2008 existe un gran avance al respecto, al disponer que en el habeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quienes se encuentran privados de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como de proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de la libertad. Por lo tanto, conlleva la responsabilidad estatal de proteger no solamente la vida, sino la integridad física de la persona. Es decir, que si una persona es detenida o se encuentra privada de su libertad en condiciones que ponen en peligro su vida o su salud, deben ser atendidas en forma prioritaria a fin de salvaguardar su integridad. Así, en la Constitución del 2008, en el artículo 89, en los últimos incisos dispone: en caso de verificarse cualquier forma de tortura, trato inhumano, cruel o degradante, se dispondrá la libertad de la víctima, su atención integral y especializada y la imposición de medidas alternativas a la privación de la libertad cuando fueren aplicables. Los mecanismos de protección para los derechos constitucionales que desarrolla el derecho procesal constitucional son considerados como presupuestos a la misma existencia de los derechos, y es indiscutible, por tanto, incorporar dichos mecanismos de protección en la Constitución para dar
eficacia a su cumplimiento. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, publicada en el Registro Oficial número 52 del 22 de octubre del 2009, contiene varios principios, entre ellos el del numeral 2, el principio de aplicación más favorable a los derechos, optimizados por los principios constitucionales, la obligatoriedad del precedente constitucional, obligatoriedad de administrar justicia constitucional. En el artículo 8 determina los métodos y reglas de interpretación constitucional para la solución de antinomias, el principio de proporcionalidad, la ponderación, interpretación evolutiva o dinámica, interpretación sistemática, teológica y literal, así como otros métodos que hacen relación a principios generales, el derecho y la equidad, la unidad, concordancia, práctica, eficacia, integradora, fuerza motivada y adaptación. Los principios procesales de la justicia constitucional están determinados en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el artículo 5, las normas comunes a todas las garantías jurisdiccionales establecidas del artículo 6 al artículo 46. El habeas corpus no solo protege la libertad, como habíamos indicado, sino también puede tener otros objetivos como la integridad física, la vida, aunque se mantenga la prisión. Se ha instituido para evitar la arbitrariedad, las detenciones y privaciones de la libertad física en forma especial, así como también cuando el procedimiento para la detención riñe contra la legalidad y los preceptos jurídicos vigentes. La opinión consultiva 08/87 del 30 de enero de 1987, en su párrafo 35 establece lo siguiente: el habeas corpus, para cumplir con su objetivo de verificación judicial de la legalidad de la privación de libertad, exige la presentación del detenido ante el juez o tribunal competente, bajo cuyas disposiciones queda la persona afectada. En este sentido, es esencial la función que cumple el habeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida, a la integridad de la persona, para impedir su desaparición o la interminación de su lugar de detención, así como para proteger contra la tortura u otros tratos crueles o inhumanos o degradantes. Es decir, que efectivamente esto también se encuentra recogido en la norma interna de nuestro país. El trámite del habeas corpus, como es de conocimiento de todos, procuro dar algo así de rápido, conforme lo establece la Constitución en los artículos 86.2 y 89, el trámite del habeas corpus se inicia con la presentación de la acción, puede ser en forma verbal o escrita, como la faculta la Constitución, el artículo 86.2 literal C y el artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El artículo 10 de la Ley Orgánica exige la presentación de una demanda y establece su contenido, aunque entendemos que al referirse los artículos 43 al 48 IME hacen relación a la acción. La Constitución no exige un contenido específico de la acción de atención a su informalidad. Sin embargo, los datos deben relacionarse a los fundamentos en los que se sostiene el peticionario, la indicación de la persona contra quien se presenta, la identidad de la víctima y el lugar donde ocurre la privación de la libertad, si este es el caso. Efectivamente, estos requisitos se deben establecer en vista de que, como habíamos analizado, las personas pueden presentarlo de manera escrita o de manera oral. El momento que lo vengan a hacer de manera oral, la persona que recepta, lógicamente tendrá que realizar y tendrá que transcribir con estos requisitos correspondientes. La calificación se da conforme establece el artículo 13 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El juez, mediante providencia, deberá admitir a trámite o, en su defecto, fundamentar su inadmisión. La convocatoria a audiencia admitida a la misma, el juez en forma inmediata fijará día y hora para la audiencia, que en todo caso no podrá exceder de las 24 horas siguientes y contadas a partir de la calificación de la acción. Es importante que se corra traslado a las personas que deben comparecer a la audiencia, además de requerir que las partes presenten elementos probatorios y, por último, se crean pertinentes, disponer, y si de creerse pertinentes, disponer medidas cautelares. En este sentido, el desarrollo de la audiencia es dirigido por el juez, cuyo objeto es conocer la respuesta del accionante en base a la reclamación del accionante, presentar la orden de privación de la libertad, que ésta contenga las formalidades exigidas por la ley y sus fundamentos.
El accionante debe hacer conocer su requerimiento. Su presencia en dicha diligencia es obligatoria. De lo contrario, se debe disponer su inmediata libertad sin entrar a analizar los detalles del caso, aunque la audiencia debe llevarse a cabo. El juez tiene la facultad de preguntar lo que considere necesario para formar su criterio. De igual forma, en la audiencia se puede solicitar la práctica de pruebas. Es de conocimiento de todos o de la mayoría de los que estamos presentes en esta charla. Efectivamente, el trámite, que es muy sumario, no goza de una formalidad específica. Varios de los que estamos conectados acá hemos presidido algunas o varias habeas corpus, en donde conocemos y sabemos perfectamente el procedimiento que en breve y así de manera rápida lo hemos dado a conocer, en donde efectivamente esta es la labor en la que se tiene que realizar. ¿Y por qué me he permitido introducir aquello? Porque la sentencia de la cual vamos a hacer el análisis correspondiente, la 2533-16EP/21, pues trata de aquella persona, de una persona que se encuentra privada de su libertad y que lógicamente acude al órgano judicial para que pueda tutelar este derecho. Es así que inclusive en relación a la movilidad humana también es necesario hacer una pequeña introducción en donde efectivamente el Ecuador garantiza y no penaliza la migración. Más bien este es un trámite meramente administrativo. Recordemos que la ley de movilidad que se encuentra reformada y publicada en el tercer suplemento del registro oficial 386-52-2021, en las disposiciones derogatorias, todas las normas legales de igual o menor jerarquía que se opongan o no guarden conformidad con las disposiciones de esta ley, entre ellas la ley de migración, sus codificaciones y reglamentos, prácticamente queda derogada. ¿Por qué me permito decir aquello? Porque en la sentencia estamos tratando de la ley de migración y lógicamente que estuvo vigente a la fecha. Recuérdese que esta sentencia, digamos, este petitorio fue planteado en el 2016. Entonces ahí todavía se encontraba vigente la ley de migración, ley de extranjería, pero con la ley de movilidad humana ha desaparecido, se encuentra totalmente pues derogada y hoy todas esas disposiciones en relación a la migración, pues tenemos que referirnos a la ley de movilidad humana. Entonces, si nos van a preguntar que efectivamente cuál es la ley que regula, vamos a indicar que la ley que regula esta es la de movilidad humana. Pues así, por ejemplo, estas ideas presentes en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los pronunciamientos de la Corte Interamericana, quienes al interpretar los instrumentos internacionales o interamericanos de protección de los derechos humanos han diseñado estándares relacionados con las obligaciones de los estados y los derechos de las personas con la movilidad humana. Es decir, que todos estos instrumentos de carácter internacional tienen que ser recogidos y tienen que ser cumplidos con el bloque de convencionalidad, lógicamente por todos los operadores de justicia. Asimismo, la protección de los derechos de movilidad tiene fundamento en la Constitución del 2008, en los principios de ciudadanía universal y la libre movilidad de las personas. En este contexto, la Constitución del 2008 juega un papel central en la protección, promoción y aplicación de los derechos de las personas en condiciones de movilidad en el Ecuador. Los derechos y principios reconocidos en ella guardan coherencia con los estándares internacionales. Para desarrollar el contenido de los mismos se ha promulgado la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Es decir, que esta ley inclusive ya recoge varias de las disposiciones que están en estos convenios y tratados internacionales. La Constitución del Ecuador en sus sentencias es importante preguntarnos cuál es la labor de la Corte Constitucional en la interpretación y aplicación de los derechos de las personas en situación de movilidad. Este cuestionamiento surge porque la Corte Constitucional es la encargada de vigilar y controlar el cumplimiento de las normas constitucionales mediante la jurisdicción constitucional como parte de las competencias que se han otorgado a ella. Así pues, efectivamente, brevemente he tratado de enumerar algunos de estos instrumentos de carácter internacional de los cuales el Ecuador pues ha sido afirmado y lógicamente forma parte de nuestra legislación.
Tenemos así la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial de 1955, Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra mujeres de 1979, Convención Trato de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes de 1984, Convención de los Derechos del Niño de 1989, Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y miembros de sus familiares de 1990, Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad 2006, Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra el desplazamiento forzado 2006, convenios de la OIT, convenio C029 sobre el trabajo forzado 1939, convenio C110 sobre remuneraciones equitativas 1951, convención C105 para la abolición del trabajo forzado de 1957, convención C111 sobre la discriminación y el empleo y la ocupación de 1958, Convención C-138 sobre la edad mínima de 1973, Convenio C-181 sobre agencias privadas de empleo de 1997, Convenio C-182 sobre las peores formas de trato infantil 1999, Convenio C-189 sobre trabajadoras domésticas 2011, Convenio C-097 Migración y Evaluación de 1974, Convención C-103, migración de condiciones abusivas y programación de la igualdad de oportunidades y tratamiento de los trabajos migratorios de 1951, instrumentos sobre las personas refugiadas, convenios sobre el estado de refugio de 1951, protocolo a la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1967, Convención sobre los estados de los apátridas de 1961, Convención sobre la delincuencia organizada transnacional del 2000, instrumentos de relevancia general sobre la migración, Convención de relevancias consulares de 1963, Convención Internacional para salvar vidas en el mar de 1979, Convención Internacional de Búsqueda Marítima y Rescate de 1979, Convenio sobre Derecho de Mar de 1992 y Estatuto de Roma de 1998. Estos son entre los más importantes, todos los convenios que efectivamente garantizan y regulan la movilidad humana a nivel nacional y que parte de aquellos pues está recogida en esta ley de movilidad humana. Bien, ¿qué se entiende por el término apátrida? A la existencia del vínculo entre una persona y el Estado, es decir, una persona que no goza de nacionalidad ni protección alguna por parte de un país. Por ello, el derecho a la nacionalidad ha sido estipulado en diversos instrumentos internacionales para amparar a muchas personas que no cuentan con nacionalidad alguna, quedando en situación de vulnerabilidad. El trato igual y no discriminación. Este principio forma parte del Jus Cogens internacional, por lo que deben ser respetados por todos los estados. Cada estado tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos de las personas de movilidad humana en igualdad y sin discriminación. Este principio incluye dos dimensiones. Uno, la prohibición de diferencia de trato arbitrario, entendida como diferencia de trato, distinción, exclusión, restricción o preferencia. Y dos, la obligación de crear condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente excluidos y se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados. La primera se relaciona con igualdad formal, entendida como la prohibición de un trato diferenciado en la ley, es decir, la prohibición de promulgar normativa en la que se limita los derechos de movilidad humana por la condición migratoria o por cualquier otra categoría sospechosa susceptible de ser utilizada como parámetro de discriminación. La segunda se relaciona con la igualdad material, según la cual el Estado tiene la obligación de crear medidas afirmativas para garantizar derechos de personas que han sido históricamente excluidas y vulneradas, tales como las mujeres, los niños, entre otros. Está prohibida la discriminación por la situación irregular de una persona, es decir, deben tener los mismos tratos de extranjeros y nacionales. No obstante, se puede hacer un trato distintivo entre nacionales y extranjeros o entre las diferentes categorías de inmigrantes, siempre que se respeten los estándares. No todo tratamiento jurídico diferenciado constituye discriminación, debido a que las desigualdades entre las personas
pueden permitir focalizar una desigualdad de trato jurídico. La prohibición de discriminación de las personas en movilidad, la criminalización de migrantes se manifiesta cuando un Estado considera que la entrada a su territorio de forma ilegal constituye un delito y por lo tanto la persona debe ser privada de la libertad en tanto que ha vulnerado el orden jurídico interno. Esta práctica tiene que ver con el discurso securista del Estado de cerrar las fronteras, oponiéndose al discurso de los derechos humanos en la ciudadanía universal, a la libre movilidad de las personas. En consecuencia, en los instrumentos internacionales existe la prohibición de sanción por el ingreso ilegal. Ello incluye la prohibición de promover sanciones penales a las personas que han ingresado ilegalmente y que pueden solicitar a los órganos correspondientes la solicitud de refugio, además que no pueden restringir el derecho a la libertad, circulación, sino en la medida en que sea necesaria y se debe promover un plazo razonable para que el refugiado que no obtenga la condición de refugiado en este país lo obtenga en otro. Existe también el reconocimiento del principio de no discriminación de los migrantes y de la migración en sentido amplio. Esta propuesta significa una superación de la regulación de la migración, dado que en otros países la condición de migrante irregular se constituye en delito y en muchos de los casos las personas son susceptibles de ser privados de la libertad. Respecto a las personas detenidas en situación migratoria, deben permanecer en lugares distintos a los de las personas acusadas, no condenados por delitos penales. El Estado debe brindarles mínimas garantías, una de ellas necesaria y proporcionada. Por cierto, es que los migrantes deben ser detenidos en establecimientos específicamente destinados a tal fin, que sean acordes a su situación legal y no en prisiones comunes, pues ellas tienen un fin incompatible y contrario con la naturaleza de una detención generada por situaciones migratorias, aunque la detención en cualquier caso puede ser un instrumento para la vulneración de derechos. La Constitución de la República en el artículo 40 señala y reconoce prácticamente el derecho a migrar. No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición de migratorio. El Estado, a través de las entidades correspondientes, desarrollará, entre otras, las siguientes acciones para el ejercicio de los derechos de las personas ecuatorianas en el exterior, cualquiera sea su condición migratoria. Ofrecerá asistencia a ellas y a sus familiares, ya sea que éstas residan en el exterior o en el país. Ofrecerá atención, servicios de asesoría y protección integral para que puedan ejercer libremente sus derechos, precautelará sus derechos cuando por cualquier razón hayan sido privados de su libertad en el exterior, promoverá sus vínculos con el Ecuador, facilitará la reubicación familiar y estimulará el retorno voluntario, mantendrá la confidencialidad de los datos de carácter personal que se encuentren en los archivos de las instituciones del Ecuador en el exterior, protegerá a las familias transnacionales y los derechos de sus miembros. El artículo 392 de la Constitución establece que el Estado velará por los derechos de las personas en movilidad humana y ejercerá la rectoría de la política migratoria a través del órgano competente, en coordinación con los distintos niveles de gobierno. El Estado diseñará, adoptará, ejecutará y evaluará políticas, planes, programas y proyectos y coordinará la acción de sus organismos con las de otros estados y organizaciones de la sociedad civil que trabajen en movilidad humana a nivel nacional e internacional. El artículo 416 de la misma Constitución establece que las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano al que le rendirán cuenta de sus son responsables de sus ejecuciones y en consecuencia, en el numeral 6, promulgará el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente del norte y del sur. Pues brevemente he tratado de, inclusive a velocidad, de darles a conocer que principalmente aquí tomen atención en esta parte, que lógicamente la ley de migración ya no existe, ahora lo reemplazó la de movilidad humana. De todas maneras, también hemos dado una historia a este asunto migratorio, porque recuerdo inclusive en el año 1997-98, los intendentes generales de policía son los que tenían la facultad para realizar el trámite de deportación. Posteriormente, como íbamos viendo la historia, ha ido transformando y lógicamente posterior les dieron a los señores
alcaldes y lógicamente luego quienes realizaban el trámite de deportación eran los mismos intendentes y luego, lógicamente, cuando se crearon los juzgados de garantías de contravenciones penales, éramos los jueces penales los que nosotros tramitábamos la deportación. Pues actualmente dice que es la autoridad migratoria, porque lógicamente está a órdenes del Ministerio de Gobierno, las encargadas de realizar este trámite correspondiente. Por lo tanto, cuando nos pregunten si es que efectivamente este es un trámite administrativo, es un delito, es una contravención, tendremos que informar y tendremos que decir que lo migratorio, este es un trámite meramente administrativo, por cuanto y por todos los montones de tratados, convenios internacionales, la propia Constitución en su artículo 40 establece que no constituye un delito, lógicamente constituye un acto simplemente administrativo que debe ser sancionado, pero que además de eso no tendrán que estar detenidos las personas en un centro de privación de libertad, que ahí está establecido para aquellas personas que efectivamente cometen un ilícito. Ellos tendrán que tener un lugar diferente, pero ya vamos a analizar y vamos a determinar lo que la Corte Constitucional en su jurisprudencia establece y determina que cualquier lugar donde usted no pueda disponer de su libertad, donde usted no pueda realizar cualquier actividad sin que tenga que rendir cuentas a alguien, pues efectivamente estaríamos nosotros tratando y hablando de una detención ilegal. Esto como preámbulo y lógicamente se ha hecho este análisis y también vemos que lógicamente convenios, tratados internacionales y que nuestra propia ordenamiento jurídico pues respalda y garantiza esta nacionalidad universal, donde efectivamente los ciudadanos gozamos de esa posibilidad y no se nos puede declarar a nosotros por ese hecho como que hemos cometido un delito, aunque lógicamente como se establece en varios países, establecen y determinan que lógicamente también pueden ser privados de su libertad. Ahora sí, en relación a lo que significa la sentencia número 2533-2006 EP 21, en el caso número 2533-16 EP de fecha 18 de junio de 2021, pues es una sentencia relativamente nueva en donde la Corte Constitucional, la jueza ponente Carla Andrade Quevedo, pues efectivamente ha hecho un análisis correspondiente. Procuraré hacer de la misma manera algo rápido como para poder determinar y para poder establecer las vulneraciones, la reparación integral que la Corte Constitucional ha establecido y ha determinado en esta sentencia. Como antecedente, tenemos que el señor Ilgar Yusenov Aga Il Ogli, originario de Azerbaiyán, es un mayor del ejército de dicho país que participó en varios conflictos armados internacionales. En 1999, en el marco de una operación militar llevada a cabo en Nagorno-Karabaj, recibió impactos de bala en sus dos piernas, por lo que fue enviado de emergencia a un hospital militar para la reconstrucción de su pierna izquierda con placas de titanio. Desde ese momento, para aliviar los fuertes dolores en su cuerpo, el accionante adoptó por una farmacodependencia a la morfina. En el 2006 y 2008 recibió el señor rehabilitación en su país. En el 2012 ingresó a trabajar como guardia de seguridad en la ciudad de Bakú. El 15 de abril del 2015, el ciudadano ingresa al Ecuador con una visa de turista que la misma permite su estancia en el territorio nacional hasta por 90 días. En esta instancia, el señor es procesado por el delito de tenencia de estupefacientes, psicotrópicas y sustancias y es condenado a una pena privativa de libertad de 10 meses. Una vez cumplida la pena, el 29 de marzo del 2016, fue puesto a las órdenes de la Policía de Migración para iniciar un proceso de deportación, conforme así establecía y determinaba en ese entonces vigente la ley de migración en su artículo 96, numeral 3, que decía que la persona que ha sido condenada, pues lógicamente tendrá que ser deportada.
Mediante auto de 29 de marzo del 2016, el juez de la Unidad Judicial Penal Norte, Florida 1, ordenó lo siguiente: la deportación del accionante a su país de origen y dispuso que mientras se realicen los trámites de deportación, el accionante permanezca en la casa acogida Hotel Carrión en la ciudad de Quito bajo la responsabilidad de la Policía de Migración. Posteriormente a aquello, el 27 de julio del 2016, el juez dictó una providencia frente a una solicitud de cambio perdón, de cambio de medida, es decir, de la prisión preventiva que le dé una no privativa de libertad, a lo cual el juez indicó lo siguiente: que el accionante compareció en libertad al proceso de deportación y que no se encuentra privado de su libertad, como lo refiere, que no ha sido dictado ninguna medida cautelar de carácter personal como orden de detención de prisión preventiva para cumplimiento del accionante, que no es procedente que se dicten medidas sustitutivas y que el accionante fue deportado en estado de libertad y por lo que ya no es competente en relación del territorio. Lógicamente, frente a esto, el accionante interpuso recurso de apelación. El 11 de agosto de 2016, el mismo juez de la Unidad Judicial Penal estableció que el recurso es improcedente y advirtió de que continuar presentando este tipo de escritos pues le llamará la atención y lógicamente dispuso a la actuaria el archivo de la causa y que se dé de baja de los libros que se encontraban a cargo de él. El 21 de julio del 2016, el accionante presentó una solicitud de refugio, indicando que él en su país, al haber participado en una guerra desde 1992, lógicamente corría peligro su vida y que actualmente en un conflicto internacional entre Azerbaiyán y Armenia han procedido nuevamente a llamarle y que tiene conocimiento que su vida corre peligro porque los francotiradores tienen la orden de agredirle y de matarle. Pues que también, además de eso, desde el 2004 su estado de salud es crítico y para calmar sus dolores él tiene que comprar medicina y que aquí en el Ecuador lo puede adquirir sin ningún problema y pide perdón por violar la ley ecuatoriana. Esta solicitud de refugio, el 23 de junio del 2016, por el aquel entonces Dirección de Refugio, resolvió inadmitir la misma en vista de que el refugio, la solicitud de refugio fue presentada de manera extemporánea, porque la ley de migración de aquel entonces establecía que efectivamente 15 días que luego que ingrese al país, el señor tenía que haber presentado refugio. La solicitud de refugiado, pero lo hizo después de haber cumplido una pena privativa de libertad por haber incurrido en un delito y lógicamente que la misma ley de migración en el artículo 19.3 establecía que el señor tiene que ser deportado. Al cual el 26 de agosto del 2006 el señor interpuso recurso de reposición en contra de la admisión de su solicitud y el 5 de diciembre del 2016 la Dirección de Refugio resolvió rechazar el recurso de reposición interpuesto y ratificar en todas sus partes la declaración de declarar inadmisible la solicitud. Bien, producto de aquello, el 31 de agosto del 2016, la Defensoría Pública presenta un habeas corpus a favor del accionante en contra del juez de la Unidad Judicial de Norte y en contra del juez de Migración de Pichincha, indicando que el accionante fue privado de su libertad el 29 de marzo del 2016 y que desde esa fecha se encuentra detenido en forma indefinida en el albergue temporal para extranjeros del Hotel Carrión. El 2 de septiembre del 2016, el Tribunal de Garantías Penales con sede en el Cantón rechazó el habeas corpus por improcedente. Frente a esta decisión, la Defensoría Pública interpuso recurso de apelación
El 6 de octubre del 2016, la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha desechó el recurso de apelación. Y finalmente, el 7 de noviembre del 2016, la Defensoría del Pueblo, a través de sus órganos competentes, presentó la correspondiente acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada el 6 de octubre del 2016 por la Sala de lo Penal. El 4 de mayo de 2017 fue admitida a trámite y el 31 de mayo fue sorteada, y el 12 de noviembre del 2019 los actuales jueces de la Corte Constitucional abocaron conocimiento y correspondió el sorteo a la jueza constitucional Carla Andrade Quevedo, quien mediante el 26 de noviembre del 2016 solicitó información actualizada a la Sala de lo Penal, al Tribunal Penal, a la Dirección Nacional de Registros Públicos, al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, a la Secretaría de Inmigración y a la Defensoría del Pueblo. Mediante auto de fecha 22 de enero del 2021, la señora jueza convocó de manera telemática a la audiencia, la misma que se desarrolló el 12 de febrero del 2021. El 13 de abril del 2021, la jueza sustanciadora solicitó al Tribunal de Garantías Penales que conoció la acción de habeas corpus que presente el informe de descargo. Es decir, que durante todo este tiempo y mientras se daba aquello, el accionante continuaba y seguía detenido. Pues bien, en la solicitud de habeas corpus, los señores del accionante establecía que la sala provincial vulneró los derechos a la tutela judicial efectiva, el derecho a la garantía de motivación y a la seguridad jurídica. Estas afirmaciones establecía que no han tomado en cuenta lo que dispone el artículo 89 de la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 43 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva OCE 8/87 respecto al objeto de la garantía en cuanto a la tutela de manera directa al derecho de la libertad. Asimismo, determinaron que una persona se encuentra privada de la libertad hasta la presente fecha, aspecto que no ha sido analizado tanto en el pronunciamiento emitido por los miembros del Tribunal de Garantías Penales y de la Sala Penal de la Corte Provincial, quienes centraron su análisis en la vía adoptada, no era la adecuada para pronunciarse sobre los derechos del debido proceso que fueron vulnerados y que existen procedimiento establecido en la ley para ser activadas. Es decir, que las alegaciones fueron en relación a que la Corte ni el Tribunal se habían pronunciado en la parte principal, que era la detención por más de 5 meses del señor, del accionante, y que lógicamente sin tomar en consideración aquello, pues los señores de la sala y del tribunal no han tomado en consideración. Que además de eso han manifestado que el proceso de deportación no era compatible con la Constitución, es decir, que hacen un análisis si es que efectivamente no existía norma, pero por supremacía de la norma tenía que prevalecer lo que dispone la Constitución de la República del Ecuador, y también hacen referencia a lo que dispone el artículo 40, en donde establece que el país reconoce el derecho a migrar y que no se considera ninguna persona como ilegal por su condición migratoria. También hacen referencia al artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, al artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles. Que además de eso, los jueces centraron en realizar un análisis de legalidad del proceso de deportación, pero sin estimar si las circunstancias y el tiempo en el cual la persona se encontraba privada de libertad era ilegal. En este sentido, argumentaron que el señor Igar Yusenov Aga Ali Ogli
no había cometido ningún delito y no hay norma legal como sustento para limitar y establecer el plazo para restringir el derecho de la libertad en una persona de condición migratoria. En este sentido, precisaron que ninguno de los preceptos de la ley migratoria señala el tiempo que una persona debe estar privada de libertad hasta que proceda su deportación, y por esta ausencia de norma se debe aplicar la Constitución de la República del Ecuador. Los señores de la sala provincial no consideraron tampoco que el accionante había solicitado protección internacional del Estado. La sala se limitó a determinar y establecer que había cumplido a cabalidad el juez de instancia con el proceso de deportación, que además de eso tampoco tomaron en consideración que en el proceso de deportación no se tomó en cuenta un traductor, un intérprete del idioma azerí, lengua materna, idioma ruso. También ha establecido que no existe la correspondiente motivación. Han hecho referencia a que la sentencia se desprende de una explicación de los antecedentes fácticos de la norma aplicables, pero no establecen la pertinencia que daría como resultado su decisión final. Además, que no se analizó en ningún momento si los 5 meses de privación de la libertad estaban legalmente sustentados. En las pretensiones que realizaban, en la primera es que se declare la procedencia de la acción presentada y se declare la vulneración de los derechos constitucionales enunciados, se ordene la libertad inmediata del accionante, considerando que se encuentra privado de la libertad por 7 meses, que hasta que se emita la normativa correspondiente se disponga que las autoridades judiciales y de migración observen dentro de los procesos de deportación los derechos de las personas en situación de movilidad humana. Frente a esta pretensión, la señora jueza constitucional solicitó al señor juez de la unidad judicial penal que tramitó el proceso de deportación que realice una explicación correspondiente y que emita un informe, a la cual presentó su informe indicando en lo principal que él resolvió la deportación de Yusenov Ilgar, disponiendo que dicho ciudadano, mientras realice el trámite de deportación, permanezca en la casa de acogida del Hotel Carrión y que no es un centro de detención y que se encuentre bajo la responsabilidad de la policía de inmigración. El Tribunal de Garantías Penales también dio una explicación, dio un informe, hizo un recuento del caso y indicó que los argumentos se encuentran en el informe, pero no se pronunció sobre los argumentos de la acción extraordinaria en cuestión. Y la Sala de lo Penal, a través de su presidente, de su juez, estableció que transcribe varias partes de la sentencia emitida por el Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha, y en lo principal se ratifica en su resolución. Frente a aquello, la Corte Constitucional realiza el análisis correspondiente, determinando que efectivamente la Corte ha identificado que los accionantes alegan vulneración del derecho de seguridad judicial, tutela judicial efectiva, y que en base de lo que dispone la sentencia número 889-20-JP/21, establece que por eficiencia y economía procesal para evitar la reiteración argumental en el análisis y para dotar de un contenido específico claro a cada derecho, cuando se argumente la violación de la tutela efectiva a partir de cualquiera de las garantías del debido proceso, el juez o jueza podrá direccionar el análisis a la garantía que corresponde del debido proceso y podrá tratar cada garantía de forma autónoma. Con este análisis, la Corte Constitucional se establece y va a tratar sobre la vulneración de la garantía del debido proceso, digamos, la vulneración del debido proceso en la garantía de motivación establecida en el artículo 76, número 7, literal L, de la Constitución de la República del Ecuador. En lo principal hacen referencia que la garantía de motivación ocurre en dos posibles escenarios.
Recuérdense que ya abandonaron la jurisprudencia anterior que tenían, en donde la sentencia establecía que para que tenga motivación debe tener lógica, debe tener razonabilidad y debe tener comprensibilidad. Abandonan aquello y establecen que la motivación ocurre ante dos escenarios y con iguales efectos. Uno, la insuficiencia de motivación cuando se incumple alguno de los criterios que nacen de la propia Constitución, como son la enunciación de las normas y la explicación de la pertinencia de su aplicación al caso concreto. Dos, la inexistencia de motivación siendo una ausencia completa de argumentación de la decisión. En este sentido, la inexistencia constituye una eficiencia radical que impide tener un argumento mínimo necesario para considerar motivada una sentencia. Además de eso, también establece que cuando se resuelve una sentencia de garantías jurisdiccionales, la Corte ha señalado que los jueces, entre otras cosas, deben realizar obligatoriamente lo siguiente. Uno, enunciar los principios o principios jurídicos en que se funda la decisión. Explicar la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Realizar un análisis para verificar la existencia o no vulneración de los derechos, en el que si no se determina la existencia de vulneraciones de los derechos, le corresponde al juez determinar cuáles son las vías judiciales ordinarias adecuadas para la solución del conflicto. Los accionantes consideran que la sentencia impugnada carece de motivación, no se explica cómo las normas denunciadas son pertinentes para la resolución del caso. Recuérdense que ellos siempre están aduciendo que se pronunciaron sobre el trámite de deportación, pero no se pronunciaron sobre la violación y sobre lo fundamental que era el habeas corpus, recuperar la libertad, porque se encontraba de manera ilegal detenido, y que se pronuncien si efectivamente el mantenerle en una casa, en un hogar, en este caso en el Hotel Carrión, se encontraba de manera legal o ilegal, y lógicamente que estaban estableciendo que no se ha pronunciado, y eso era lo que querían que le tutele. Revisada la sentencia de la sala provincial, se establece que si verifican la sentencia impugnada enunciada, enuncian las normas referentes al objetivo de la naturaleza, a la acción de habeas corpus, es decir, el artículo 98 de la Constitución 43 de la Ley Orgánica de Garantía. Y además de eso, señalaron lo siguiente: el accionante ni en su escrito de habeas corpus, ni en la audiencia ante el Tribunal ACO, donde se desarrolló la audiencia, no ha hecho referencia a estos presupuestos donde procede esta garantía constitucional, y más bien ha referido vicios de procedimiento en la tramitación de la deportación que provocan, a decir el accionante, violaciones al derecho al debido proceso, a la defensa y a recurrir a argumentos que son propios para ser discutidos en otra garantía constitucional, pero no en la acción de habeas corpus, que tiene como finalidad recuperar la libertad de quien se encuentra inconstitucionalmente privado de la libertad. Es decir que, o sea, efectivamente dicen que sí, que la vía no es la adecuada, que deberían realizarlo otra vía, porque esta tiene como objetivo determinar y establecer o recuperar la libertad de aquella persona que se encontraba inconstitucionalmente privado de la misma. Es decir, que ellos sí se pronuncian en relación al trámite de deportación, que el trámite de deportación era el correcto, pero no así, no se pronuncian en relación a la privación que tenían que haberlo hecho. Solamente dice que lógicamente no es la vía, porque no se está tratando de la recuperación de la libertad, sino que se está tratando de un trámite exclusivamente de deportación. Además de eso, establecían que el trámite deviene de una contravención migratoria y no de una infracción penal común. Que además de eso, este es un trámite netamente administrativo, en donde se observan las disposiciones de la ley de migración, por ser una ley especial de estos casos, por lo que de ninguna manera en situación jurídica corresponde la de un delito común. La sala asimismo estableció que el accionante fue sentenciado por 10 meses y que luego de obtener la libertad, lógicamente ha incurrido en la causal para ser deportado, tantas veces nombrado artículo 19, numeral 3 de la mencionada ley de migración, que vuelvo y repito, se encuentra esta derogada.
Además de eso, la sala de lo penal fundamentó que efectivamente el trámite del cual estaban tratando era un trámite de deportación y que ha sido tratado conforme la normativa legal interna. Es decir, que efectivamente la sentencia trata de las normas, lógicamente establece que existe una ley de migración que está recogida y garantizada en los instrumentos internacionales. Pues con estos antecedentes, la Corte Constitucional verificó que efectivamente se analizó la sentencia, pero en ninguna parte se ha verificado si la privación de libertad del accionante en el albergue era una privación de libertad y de serlo si su permanencia fue ilegal, arbitraria o ilegítima. Además de eso, de lo anotado deja evidencia que la judicatura accionada, al centrarse exclusivamente en el control de legalidad del proceso de deportación, omitió por completo efectuar un pronunciamiento sobre la potencial vulneración de derechos constitucionales como corresponde en una garantía jurisdiccional, concretamente en el habeas corpus, de si la privación de libertad del accionante en el albergue Hotel Carrión fue ilegal, arbitraria o ilegítima. Al tratarse de una acción de habeas corpus, la motivación de los fallos por parte de los operadores de justicia exige de un estudio acorde a su objetivo natural, el mismo que se encuentra establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional y desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Para el efecto, el momento de dictar sentencia, las y los jueces deben considerar al menos los siguientes parámetros. 1. La totalidad de la decisión. 2. Las condiciones actuales en los cuales se encuentre la persona privada de libertad. Y 3. El contexto de la persona en relación a si la persona pertenece a un grupo de atención prioritaria. Los jueces que conocen este tipo de acciones se encuentran obligados a verificar en qué momento de la detención no se haya tomado en forma arbitraria ni derivada de una orden de detención ilegal. Es decir, que efectivamente se debe establecer, los jueces deben hacer un análisis total, no solamente aquello que se puso en el escrito inicial y cuáles fueron las pretensiones o lo que desarrolló la audiencia, inclusive tenemos la obligación de tutelar y de determinar más allá de lo que nos están solicitando, o sea, determinar efectivamente la privación de la libertad, la seguridad física, el derecho a la salud, la vida, que lógicamente tiene. Esto es lo que establecía. Por lo que frente a esta falta de pronunciamiento sobre el argumento principal y objeto mismo de la acción, es decir, de la supuesta ilegalidad, ilegitimidad y arbitrariedad de la detención del accionante, en el denominado albergue Hotel Carrión, la motivación de la decisión dictada por la Sala Provincial no cumple con los parámetros mínimos establecidos en la Constitución y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Esto es lo que determinó, lógicamente, la Corte Constitucional y estableció que efectivamente la garantía del debido proceso en la motivación ha tenido varias falencias porque tanto la sala como el tribunal no entraron a analizar esta parte correspondiente en relación a que sí, el hecho de mantenerle detenido en este centro, en este hotel, lógicamente constituía o no constituía una ilegalidad. Se limitaron a indicar que efectivamente se había desarrollado en base a la norma legal, que era un trámite de deportación y que lógicamente no cabía un pedido o una revisión de la detención a través del habeas corpus. Una vez verificado aquello, proceden a establecer la verificación del cumplimiento de los requisitos del examen de mérito y establecen si procede o no procede aquello. Para esto establecen y determinan que debe existir varios requisitos, entre ellos que la autoridad judicial haya violado el debido proceso u otro derecho de las partes en la sentencia impugnada. 2, que prima facie los hechos que dieron lugar al proceso que originó puedan constituir una vulneración al derecho que no fueron tutelados por las autoridades
judiciales, que además de eso, que en el caso que no haya sido seleccionado por esta Corte para su revisión y que el caso al menos cumpla con uno de los criterios que a continuación se indican, esto es gravedad del asunto, novedad del asunto, relevancia nacional o la inobservancia de precedentes establecidos en este organismo, y también establecían, pues, si estos eran los requisitos que prácticamente debían realizar y debían analizar, y lógicamente al establecer este análisis determinan que sí cumple con estos requisitos para realizar y para hacer el examen de mérito de la causa, puesto que la autoridad efectivamente violentó todas estas disposiciones. Por lo tanto, la pregunta que se formula es la siguiente: si la detención del accionante en el albergue Hotel Carrión puede constituirse una forma de detención, y de ser el caso, esta fue ilegal, arbitraria o ilegítima. Para aquello establecen lo que dispone el artículo 89 y el 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, Control Constitucional, y que establece que el objetivo de la acción de habeas corpus es recuperar la libertad de quienes se encuentran privados de ella de forma ilegal, arbitraria o legítima por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad. Que los derechos que protege la acción de habeas corpus no deben ser comprendidos como compartimientos estancos, sino que en virtud del principio de interdependencia de los derechos, la vida, la libertad y la integridad personal, dentro de lo cual se establece que procede expresamente frente a la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, la incomunicación u otros tratamientos vejatorios que atenten contra la dignidad humana. También se encuentran protegidos por esta garantía incluso el derecho a la salud, encuentran protección en situaciones en las que no haya brindado a una protección a las personas privadas de la libertad. Hacen referencia a lo que establece el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, incluyendo una lista no taxativa de escenarios y situaciones en los que se permite el ejercicio positivo de la libertad de las personas en un límite para injerencias arbitrarias a este derecho. También se hace referencia a lo que establece y determina la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 7 respecto a las garantías básicas para salvaguardar la libertad personal. También hacen referencia a lo que determina el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos, consagrando el derecho a la libertad y a la seguridad personal. En este sentido, también establecen y determinan lo que la Corte Constitucional ha establecido en los siguientes términos: la ilegalidad, cuando una detención o privación de libertad es ejecutada en contravención a los mandatos expresados en las normas que componen el ordenamiento jurídico, ya sea en el aspecto material o formal. En el aspecto material de la detención debe haberse realizado en estricto apego a las causas, casos o circunstancias expresamente tipificados en la ley, y la privación de la libertad debe mantenerse exclusivamente hasta los límites temporales fijados por la legislación. En el aspecto formal, la detención y posterior privación de la libertad debe realizarse en cumplimiento del procedimiento objetivamente definido por la ley. La arbitrariedad, cuando se ha realizado utilizando causas y métodos que puedan refutarse como incompatibles con el respeto de los derechos humanos del individuo, aunque se hayan realizado en cumplimiento de las normas legales. En conclusión, es decir, que están analizando si es que en este lugar existía o no existía una detención ilegal, a la cual bajo este análisis establecen que se deben verificar los siguientes hechos: que el accionante cumplió una pena privativa de libertad de 10 meses por tenencia de estupefacientes, que una vez cumplida la pena de libertad se inició un proceso de deportación en su contra en aplicación del artículo 19, número 3 de la Ley de Migración, vigente a la fecha, que con fecha 29 de marzo de 2016 el juez de la Unidad Judicial Penal dispuso la deportación del accionante,
que el juez del proceso de deportación dispuso que mientras se realicen los trámites de deportación, el accionante deberá permanecer en el albergue Hotel Carrión en Quito bajo la responsabilidad de la Policía de Migración, que el accionante solicitó que se sustituya la medida de privación de la virtud en virtud de que fue privado de la misma indefinidamente en el albergue Hotel Carrión hasta que se ejecute su deportación, y conforme antecedentes del caso, esta petición fue negada bajo el argumento de que el accionante no se encontraba privado de su libertad. El Ministerio de Gobierno, al referirse y también a varios testimonios recibidos del accionante, el accionante estableció que se encontró privado en el Hotel Carrión desde hace más de 6 meses, que además de eso no tuvo acceso a un traductor, que los agentes solamente tenían que decirle que diga sí a todo, que además de eso siempre estuvo vigilado por los agentes de policía y que cuando tenía sus desmayos y sufría de sus dolores de las piernas que recibió las balas, que llamaban a la ambulancia pero que no le trasladaban porque no tenía dinero. El Ministerio de Gobierno estableció que el centro de acogida temporal antes mencionado, denominado Hotel Carrión, era un lugar de estancia temporal para aquellos ciudadanos extranjeros que tenían una resolución de deportación emitida por autoridad competente por haber incurrido en las causales de deportación establecidas en la Ley de Inmigración mientras se llevaba a cabo los procesos administrativos de deportación con el propósito de garantizar el respeto a las normas nacionales e internacionales de derechos humanos y el cumplimiento del debido proceso. También recibieron pronunciamiento de la Coalición de los Migrantes y Refugiados, en donde se establecieron que efectivamente este centro no se daban con las condiciones que establecían, más bien sí se trataba de un centro de privación. De esta manera, los lugares donde se produce la detención migratoria suelen recibir distintas denominaciones, tales como alojamientos, centros de acogida, albergues, y entre otros, en términos de la CIDH, la privación de libertad incluye cualquier forma de detención, encarcelamiento, institucionalización o custodia de una persona por razones de asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, protección o por delitos de infracciones a la ley ordenado por o bajo el control de facto de una autoridad judicial o administrativo o cualquier otra autoridad, ya sea una institución pública y privada de la cual no puede disponer de su libertad ambulatoria. Se entiende entre esta categoría de personas no solo las personas privadas de libertad por delitos, por infracciones o incumplimientos de la ley, ya sean estas procesadas o condenadas, sino también a las personas que está bajo la custodia y la responsabilidad de ciertas instituciones, tales como hospitales, psiquiátricos y otros establecimientos para personas con discapacidades físicas, mentales o sensoriales, instituciones para niños, niñas, adultos mayores, centros para migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, refugios, apátridas o indocumentados y cualquier otra institución similar destinada a la privación de libertad personal. Es decir, que efectivamente la CIDH establece que todos estos lugares que les llaman de albergue, de refugio, lógicamente se constituyen en centros de privación porque las personas no tienen la libertad de poder moverse y de poder establecer con libertad. Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido lo siguiente, que toda medida que limite su libertad ambulatoria constituye una detención y como tal exige el cumplimiento y respeto de las garantías mínimas que se derivan del derecho a la libertad personal reconocidas tanto en la Constitución de la República como en los instrumentos internacionales. La Corte Constitucional también ha establecido que la privación de la libertad puede darse en cualquier lugar que conlleve a la persona contra su voluntad, que no puede ejercer su libertad de movimiento. Estos lugares pueden ser, por ejemplo, el propio domicilio, un hospital, un colegio o un lugar público. En sentencia, caso número 159-11-JH-SLAP, precisó que estos lugares, a pesar del nombre de hotel o albergue de acogida, son en realidad centros de privación de la libertad si es que las personas no pueden ejercer su derecho a la libertad de movimiento.
y están bajo las órdenes de autoridades estatales, administrativas o judiciales, y de ahí que dichos centros son prohibidos en el actual marco constitucional. Establece que el Hotel Carrión, a pesar de ser calificado como un albergue en un lugar de estancia temporal, conforme lo indicó el Ministerio de Gobierno, en realidad operaba como un centro de privación de libertad de personas migrantes en situación irregular, lo cual se encuentra prohibido por la Constitución. En consecuencia, el accionante sí se encontraba privado de la libertad. Es decir, que efectivamente hacen también referencia a lo determinado en el artículo 40 de la Constitución de la República del Ecuador. También tomaron en consideración que los cuartos se constituían en celdas, que habían dos lugares, en el un piso estaban los hombres, en el otro piso estaban las mujeres, y que efectivamente hay un capitán de policía encargado de migración que ha indicado que ha sido imposible su deportación pese a haber tomado contacto con el gobierno de España vía correo electrónico con fecha 5 de septiembre del 2016 a las 12:06. Le contestó Patricia Cisneros, auxiliar administrativa, que nosotros no representamos a Azerbaiyán. Desconocemos quién tenga la representación de dicho país, siendo esta la razón para que el accionado pasivo en su audiencia haya manifestado la imposibilidad de poder deportarle al señor Ilgar Yusevoyk. Es decir, que todos los datos establecidos determinaron que este Hotel Carrión, un centro de refugio, constituía un centro de privación. Es decir, que no tenía la libertad. La Corte Constitucional establece que cualquier persona que no pueda gozar de su libertad, efectivamente se le considera como detenido. Pues, para ir concluyendo, la Defensoría Pública, con fecha 18 de enero del 2017, volvió a presentar otra acción de habeas corpus, y el 18 de enero del 2017, alegando privación de libertad que era ilegal, arbitraria e ilegítima, al haberse extendido indefinidamente. Y el 27 de enero del 2017, el Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano aceptó la acción de habeas corpus y dispuso su inmediata libertad. Para el efecto, ofició a los accionados haciendo conocer de esta sentencia, así como al jefe de inmigración de Pichincha, para el efecto de su cumplimiento, a quien además se dispuso continúe con el trámite de deportación. La Corte Constitucional, en la sentencia establecida, encuentra que la detención arbitraria e ilegal dispuesta en el caso de la deportación del accionante provocó, una vez que permanezca privado de su libertad de manera indefinida, agravando aún más la vulneración de los derechos a la libertad. En consecuencia, llaman la atención a los señores jueces del Tribunal Penal y de la Corte Provincial de Pichincha. Esto en relación a la sentencia correspondiente. También como parte final, en relación a la reparación integral, lógicamente que por el tiempo transcurrido y por la acción de habeas corpus que presentaron, con 2017 el señor accionante salió del país con destino a Hungría, por lo que el accionante ya no se encuentra al país en la fecha de esta sentencia, pero sin embargo, como medida de repetición, para no vulnerar lo ocurrido, decidieron aceptar la acción extraordinaria de protección, declarar la sentencia dictada el 6 de octubre del 2016 por la Sala de lo Penal, que vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de motivación, declarar que la orden de privación de la libertad respecto del señor Ilgar Yusevoyk fue ilegal y arbitraria, vulnerando su derecho a la libertad personal, y como medidas de satisfacción dispuso dejar sin efecto la sentencia del 6 de octubre del 2006,
dictar la sentencia en mérito de la garantía como reparación, como garantía de no repetición, dispuso al Consejo de la Judicatura publicar la sentencia, dictar, difundir la sentencia a través de los correos electrónicos a los jueces, y como garantía de no repetición, dispuso que efectivamente esta sentencia en los programas de capacitación se establezca. Haciendo así un resumen, efectivamente la Corte Constitucional a través de esta sentencia ha determinado y establecido la vulneración del derecho a la motivación. También ha establecido que efectivamente los parámetros que debe tener una determinación, qué es lo que tiene que establecer el juez cuando vaya a emitir una sentencia correspondiente, cuáles son las circunstancias de la detención de una persona. Lo más importante, que todos estos centros, sean estos hospitales, sean estos, inclusive dice el mismo domicilio, es considerado como centros de detención. O sea, no se puede establecer lo que determinaban los señores de la sala y del tribunal, que efectivamente fue una decisión tomada por un juez y que lógicamente la decisión y la determinación de mantenerle detenido era legal y que lógicamente no había establecido ninguna vulneración correspondiente. Pues efectivamente, también recordarles que la ley de migración se encuentra derogada, que también este trámite no es un trámite de un delito, no es una contravención, sino es un trámite netamente administrativo que debe establecer el juez que nomás debe tomar en consideración el momento de determinar y el momento de decidir, que tiene que haber una motivación completa del hecho, que no solamente tenemos que limitarnos a establecer una parte de lo que efectivamente nos proponen como tal, sino que tenemos que irnos mucho más allá porque somos jueces constitucionales. Y finalmente yo considero que también en este quehacer es necesario que en el Ecuador existan ya jueces especializados para que conozcan estas áreas en materia constitucional, porque efectivamente se necesita y se requiere de una atención muy prioritaria, muy primaria para que se pueda dar una atención efectiva. Nosotros, como por mandato constitucional, todos los jueces a nivel nacional somos competentes para conocer este tipo de acciones jurisdiccionales, lo que efectivamente a veces no permite tener el tiempo necesario como para poder establecer y emitir las sentencias que en derecho correspondan, que efectivamente sean específicas, especiales en relación a aquello. Pues bien, esto en relación, ojalá haya tratado de ser un poco claro. Lamentablemente por el tiempo que se ha otorgado, ha tenido que ser un poco más rápido, inclusive leyendo partes, porque, bueno, pero hemos procurado y ojalá esto y como reparación integral en relación a lo que dispuso la Corte Constitucional, creo que a través de la Escuela de la Función Judicial se ha cumplido con esta disposición de dar a entender, de dar a conocer para que efectivamente no existan otro tipo y se repita estas vulneraciones que se han realizado con este ciudadano. Muchas gracias, doctor. Tenemos en el chat una pregunta, dice, una causa penal luego del auto de llamamiento a juicio y en el tribunal radicada, la Corte de otra provincia dictó al lugar un habeas corpus, pese a estar ejecutoriado el auto de prisión preventiva por haberse violado el trámite de dictarlo en audiencia. Es decir, por vicios de forma. ¿Esto es inadmisible? A ver, la verdad que la No sé, pregunta sí, la entiendo verdad muy es que bien, está pero incomprensible. No sé si la persona es que desea de pronto levantar la mano para que le podamos comprender. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano, por favor. Vamos a dar unos minutos antes de cerrar el evento por si hubiera alguna pregunta que quisieran realizar de forma verbal. Muchísimas gracias. Bueno, no hay preguntas, doctor, en ese sentido. Bueno, ratificarle el agradecimiento de la Escuela de la Función Judicial al doctor Luis Nelson Rodríguez Vázquez por su destacada conferencia del día de hoy. A los participantes, a los asistentes, les recomendamos estar al pendientes de su correo electrónico institucional
medio por el cual se les remite toda la información pertinente. Este curso vamos a cerrarlo, vamos a finalizarlo el día de mañana, viernes 8 de julio, a la misma hora, 3 de la tarde, con una última conferencia donde se analizará la sentencia de la Corte Constitucional 103-19-JH de 1 de diciembre de 2021 sobre el habeas corpus como garantía jurisdiccional para la protección de derechos de personas adultas mayores privadas de libertad y parámetros mínimos para el respeto a las medidas cautelares de arresto domiciliario. Tendremos como ponente al doctor Juan Carlos Almache Barreiro. Igualmente se les enviará por correo la convocatoria con los datos de conexión Zoom. Si tienen ustedes inquietudes, preguntas o necesitan el reseteo de sus contraseñas a la plataforma de la escuela, pueden escribir al correo escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es. Vamos entonces a reiterarles la invitación respecto de que mañana es la última videoconferencia de este curso. Mañana viernes 8 de julio a las 3 de la tarde les esperamos. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez, y tengan todos muy buenas tardes. Damos por concluido el evento. Buenas tardes, muchas gracias.